Los muiscas. Los muiscas, también llamados chipchas, al igual que su idioma, son un pueblo indígena de probable procedencia centroamericana que habita el altiplano cundiboyacense y al sur del departamento de Santander, en el corazón de la actual República de Colombia. Desde aproximadamente el siglo VI después de Cristo hasta la actualidad, y cuyos descendientes directos viven en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander. Una pequeña parte de su población está organizada en forma de cabildos indígenas en la ciudad de Tunja y en localidades del distrito de Bogotá, como Suba, Bosa, Unde, Fontibón y Engativá, además de municipios vecinos como Chía, Cota y Ceciquiti. Buena parte de la población actual de la cordillera oriental de Colombia es resultado del mestizaje entre los muiscas y otros pueblos, principalmente españoles. A los muiscas se les ha llamado también chipchas, pero aunque esa denominación no es incorrecta, tampoco es precisa, pues los chipchas son en realidad todos los grupos pertenecientes a la familia lingüística chipchense, como los yuba, los motilones, entre otros. Ubicación geográfica y situación climática. Vista de la zona norte de la sabana de Bogotá. El territorio muisca comprende los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y una parte del sur de Santander. El clima varía desde el frío implacable del ventoso páramo de Sumapaz, pasando por planicies templadas, hasta los primeros contrafuertes de la Sierra Nevada de Cucuy. El eje central de la región. Ubicación geográfica y situación climática. Vista de la zona norte de la sabana de Bogotá. El territorio muisca comprende los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y una parte del sur de Santander. El clima varía desde el frío implacable del ventoso páramo de Sumapaz, pasando por planicies templadas, hasta los primeros contrafuertes de la Sierra Nevada de Cucuy. El eje central de la región es el altiplano cundiboyacense, conformado por una sucesión de planicies, valles y elevaciones, y surcado por abundantes fuentes de agua que corren por ríos y quebradas o se depositan en ciertos de lagunas, pantanos y humedales. Con alturas que oscilan entre los 2.500 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar, y con montañas que pueden superar los 4.000 metros en algunos puntos. El clima es fresco y frío durante la mayor parte del año, hasta el carente de volcanes o nevados. El agua ha sido un elemento decisivo en el modelado del paisaje. Todas las planicies mayores son lechos de antiguos lagos pleistocénicos nivelados por la lenta sedimentación en el curso de decenas de miles de años. La mayor parte de las planicies es la de la sabana de Bogotá, con más de 1.200 kilómetros completamente llanos y surcada por el río Bogotá, antiguamente llamado el río Funza. En la actualidad, esta región es la de mayor densidad de población en Colombia, y todo parece indicar que también lo era en el momento de la conquista española. Las dos principales ciudades de este territorio son Bogotá, que es la capital de Colombia, y Tunja, que es la capital del departamento de Boyacá. Ambas ciudades fueron originalmente fundadas por los muiscas. La base de la organización social muisca era el clan o familia extensa, emparentados por vínculo consanguíneo y caracterizados por la exogamia. Los hijos heredaban por línea materna, puesto que pertenecían a la comunidad de su madre. Aunque permitía el matrimonio poligámico, en realidad solo practicaban la nobleza, la residencia era patriarcal. Los individuos trabajaban en común las tierras de su jefe o del clan, o del sacerdote o jeque. Varios clanes formaban una tribu y sus miembros trabajaban en las sementeras del cacique u usaque, jefe de la tribu, quien cobraba los tributos y entregaba parte de ellos al zipa o al saque, jefes de estas confederaciones conformadas por varias tribus. Los jefes de las confederaciones, los jefes de tribu y los sacerdotes formaban una clase superior que se apropiaba de parte de los excedentes de producción agrícola y minera. Ello originó la diferenciación de grupos dentro de la sociedad y condujo a la formación de clases y surgimiento de la propiedad privada y del Estado. La apropiación de los excedentes de producción se efectuaba mediante el cobro de un tributo o impuesto, que debía pagarse en especie y del trabajo, obligatorio también. En los cultivos de los jefes de tribu
y los sacerdotes. Este sistema impidió que se estableciera la esclavitud en la sociedad muisca. Legislación, cultura muisca. Los muiscas se regían por un complejo sistema de sentencias o leyes muy estrictas que sustentaron el orden moral, político y social llamado Código de Nemequene, transmitido oralmente. El código castigaba el incesto y condenaba a muerte al homicida, aunque hubiera conseguido el perdón de los familiares del difunto. El hurto se castigaba con la pena de muerte, al igual que el soborno. Si una mujer moría en el parto, el marido debía indemnizar a la familia de la esposa. Existía la pena de muerte para quien violara una mujer y para quien huía de la guerra. Además, se limitaba el lujo en la gente común. Organización política de la cultura muisca. A la llegada de los españoles en el territorio muisca, existían 5 confederaciones independientes, formadas por 25 tribus. Cada federación tenía su gobierno independiente, así como una jurisdicción territorial sobre una serie de poblados que les pagaba tributos. La Confederación de Bacatá o Bogotá era la más extensa. A ella pertenecían unas 20 tribus, las cuales gobernaba el Zipa, comprendía gran parte del departamento de Cundinamarca. La Confederación de Hunza o Tunja abarca algunas zonas del clima frío al norte de Cundinamarca y gran parte de Boyacá. El Saque la gobernaba. La Confederación de Tundamá o Duitama, compuesta por pocas tribus. La Confederación de Sagamoso o Iraca, de escasa extensión territorial. Allí residía el sacerdote más importante, dedicado a la adoración del sol. La Confederación de los Indios Guanés, formada por un subgrupo de los muiscas, ocupaba las ollas de los ríos Suárez y Chicamocha y la mesa de Lerida en Santander. Así conformada, la cultura muisca era un estado en formación. Contaba con una clase gobernante principal, secundaria por otra menor, que regía unidades administrativas más pequeñas, capitanías o parcialidades. Social y económicamente, entre los muiscas existieron 6 clases o estamentos, así los sacerdotes o jeques, la nobleza guerrera o los quechas y los pregoneros o aquellos funcionarios que hacían conocer la voluntad del cacique. También estaban los comerciantes, los artesanos y los agricultores, que se regían por un orden jurídico rígido. También sobresalieron los mineros, en especial los que trabajaban en las minas de sal y esmeraldas. Y por último, los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra y a veces servían para los sacrificios religiosos. Actividades guerreras, cultura muisca. Las armas de la guerra en las sociedades salvajes y bárbaras son generalmente los mismos instrumentos de cacería utilizados sin modificaciones o complementados con algunas innovaciones de adaptación. Primero, en la guerra con los animales, en la contienda defensiva para preservar la vida y la lucha, en ofensiva para sustentarla como la existencia humana, luego en el combate para los demás hombres. Los inventos de la cacería y guerra ansiaban sobre el fondo de sangre dramático. Los muiscas utilizaban en sus guerras grandes macanas, lanzas y cachiporras con madera, hondas para alargar cigarros, y su arma principal era la tridadera o estolaica. Estos eran ciertos dardillos con una varilla olívana de madera de cigarros con puntas de macana. Cuando en las actividades de guerra lograban cautivar niños pertenecientes a las tribus enemigas, estos se detenían para ser sacrificados ante el sol y mantenían entre tanto en casas especiales donde se realizaban
o destinaban los sacrificios. Los jeques conducían ceremonialmente a la criatura y lo colocaban sobre el suelo en una manta fina. Con cuchillas de caña lo degollaban y recogían su sangre en tutumas para aumentar y monumentar piedras donde caían los primeros rayos solares. Ciencia, cultura muisca. Las ciencias estaban representadas por la astronomía, la meteorología y la confección de un calendario que servía de base para la agricultura. Ahora vamos a profundizar más sobre el código de Nemeirekia. Este código dictaba que todo aquel que hiciera un asesinato se le iba a imputar y se le iba a condenar a la pena de muerte. No importaba si tuviera el perdón de los familiares de la víctima, ya que para los muiscas nadie podía quitar la vida. Entonces, para el crimen de la violación había dos castigos dependiendo de la persona que lo hiciera. Si el que lo hacía era un hombre soltero, a este se le condenaba con la muerte. En cambio, si la persona que lo hacía era un hombre casado, se le ponía un castigo que para los muiscas era mucho peor que la muerte. A este hombre, dos hombres solteros se podían acostar con la esposa de él, y ese era el castigo correspondiente a la violación. Uno de los castigos más repudiados por los muiscas, uno de los crímenes más repudiados por los muiscas era el del hurto, el de robo, y el castigo que se les imponía a todo aquel que cometiera este acto era el de cortarle las manos, orejas y lengua. Otro acto reprochable era el del incesto. Todo hombre que se acostara con su madre, su hermana o sus sobrinas era castigado, siendo introducido en un pozo con agua y con sabandijas, con muchos bichos al lado de él, y se le tapaba con una roca hasta que éste muriera. Así también a la mujer que hiciera incesto. Para todo guerrero que sintiera miedo o que huyera del campo de batalla, había una gran variedad de castigos. Uno de ellos era despojarlos de sus atuendos, vestirlo como mujer y hacer que éste actuase como una mujer, ya que esto era una humillación para ellos. Y ya si era un delito mayor, como escapar en plena batalla u otras cosas, era castigado con la muerte. Los muiscas eran agrícolas. Ellos se especializaron en el cultivo de la yuca, el frijol y el algodón. Tenían una relación con el agua, la cual los españoles no aceptaron y pensaron que era algo obsceno. Y esto era que ellos se bañaban constantemente durante el día. Y en la sexualidad, ellos eran muy abiertos en este tema, ya que la virginidad para las mujeres era considerada una desgracia. Entonces ellos no necesitaban llegar vírgenes al matrimonio como en otras culturas.